Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad, la oficina de telemedicina del Hospital Cayetano Heredia tiene a bien presentar el tema de rinosinusitis aguda a través del servicio de otorrinolaringología del mismo hospital, eh, tratando pues de ver la prevalencia de esta enfermedad, rinosinusitis aguda, muy prevalente hoy en día, afecta al 6 al 15% de la población, con 2 a 5 episodios al año en los pacientes adultos y hasta 10 episodios en los niños. Un 90% de los casos son virales, ¿no? Y solo un 0.5% evolucionan a una infección bacteriana. Esta enfermedad es una de las primeras causas en consulta médica y de prescripción de antibióticos en la atención primaria. Con este pequeño preámbulo vamos a presentar al residente de tercer año, al doctor Cristian Adriancén Jaramillo, quien nos va a hacer una exposición mucho más ampliada respecto a esta patología. Adelante, Cristian. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas tardes con todos. Soy médico residente del Hospital Cayetano Heredia del Servicio de Otorrinolaringología. Mi nombre es Cristian Adriansen. Hoy les voy a hablar acerca de la rinosinusitis aguda, también conocida como sinusitis aguda de forma abreviada. Este va a ser el contenido que vamos a tratar. Vamos a iniciar con lo más básico y luego vamos a ir ampliando un poco más a la parte clínica, el marco teórico y vamos a terminar con algunas conclusiones. Para empezar, les quería hablar acerca de cómo es la definición de la rinosinusitis aguda. La rinositis aguda en realidad no es más que la inflamación que se da en la cavidad nasal y en los senos paranasales. La sinusitis ataca principalmente esos componentes, estas partes de la cara, de la nariz, que son los senos paranasales. En realidad tenemos cuatro pares de senos paranasales. En realidad no se sabe un origen embrionario de dónde provengan estos, pero se cree que pueden ser de las invaginaciones, pues, ¿no? De la mucosa de los senos paranasales o de la nariz. Se empiezan a formar en realidad a partir de la cuarta semana de edad gestacional y dependiendo de qué seno paranasal sea, terminan aproximadamente a los 20 años de edad. Entonces, acá vemos en este cuadrito algunos bueno, vemos los senos paranasales en realidad y vemos solamente nosotros nacemos con estos dos pares o estos senos paranasales, que es el seno etmoidal y el seno maxilar. Con estos podemos nacer y estos se van desarrollando y terminan aproximadamente a los 12 años de edad. Mientras que otros, como tanto el seno esfenoidal como el frontal, se desarrollan o se van neumatizando a partir de los 2 años o 4 años, según sea el caso. En la imagen lo que podemos ver es una tomografía en el cual vemos al seno maxilar. Si ven acá el mouse, ¿no? Acá podemos ver a los senos maxilares. Los senos maxilares y los senos etmoidales. Quiero que vean este huesito de acá, que es la lámina papirácea, y este de acá, que es la base de la órbita, porque a partir de ello, como vamos a ver más adelante, va a comprometer la órbita. Entonces, un poco como les explicaba, los senos paranasales tienen varias funciones y dentro de estas funciones está la modificación. Cuando nosotros inspiramos, se carga aire, pasa aire hacia los pulmones, pero los senos paranasales se van a llenar de este aire cuando nosotros expiramos. Entonces ahí es donde se va a humidificar y va a filtrar también algunas partículas. Otra función que va a cumplir estos senos paranasales va a ser la resonancia. Cada vez que nosotros hablamos, va a dar una característica particular a la voz. Y también si es que tenemos un trauma facial, estos senos paranasales, estas cavidades van a amortiguar el golpe si es que nosotros tenemos un trauma directo en la cara. En cuanto a la epidemiología, se ha visto que la rinosinusitis aguda es una de las principales causas en la cual los médicos van a prescribir antibióticos de una forma inadecuada en realidad.
La incidencia mundial en realidad es de 6 a 15 y van a haber contextos particulares que en el 90 de los casos va a ser 50% en diabéticos y 40% en pacientes que tienen alguna malignidad hematológica. Entonces, entrando ya a la fisiopatología de la rinosinusitis, vamos a encontrar que esta se va a desarrollar principalmente por una inflamación. ¿Una inflamación de qué cosa? Principalmente del epitelio. Y esta inflamación lo que va a producir es una obstrucción del ostium. Y esta obstrucción del ostium va a desencadenar toda la fisiopatología. La mucosa de los senos paranasales tienen células ciliadas y esas células ciliadas lo que va a hacer es unos movimientos que van a hacer que salga el moco y pueda liberarse y pueda drenar adecuadamente. Pero esta inflamación va a producir una disfunción de estas células ciliadas. Aparte va a hacer que este moco que normalmente se produce se vuelva más viscoso y va a haber también una hipersecreción. Entonces va a producir todos estos cambios producto directo de la inflamación. Entonces, el producto de la obstrucción del ostium va a producir un aumento de la presión un aumento de la presión parcial del CO2, pero también va a haber una disminución porque ya no va a entrar mucho oxígeno. Entonces va a haber una hipertrofia polipoidea de la mucosa, va a haber una disminución del movimiento ciliar, va a aumentar la éstasis de las secreciones y todo este ambiente va a poder permitir una proliferación bacteriana. Y de ahí va a provenir, pues, ¿no? La rinosinusitis. Ahora, la clasificación que se le da se lo puede ver de dos formas. Una de acuerdo al tiempo y otro de acuerdo a la etiología. De acuerdo al tiempo, nosotros la podemos clasificar en aguda, en subaguda, crónica o aguda recurrente. En aguda, que es lo que vamos a ver el día de hoy, es cuando tenemos a una enfermedad que es menos de 4 semanas. Subaguda es cuando va de 4 a 12, crónica cuando va mayor ya de 12. Y aguda recurrente es cuando hay más de 4 episodios de una rinosinusitis aguda en un año, pero entre los periodos, entre un periodo y otro episodio, va a haber una diferencia aproximadamente de 10 días en el que el paciente se va a recuperar completamente. En cuanto a la etiología, la rinosinusitis se va a dividir en viral, bacteriana y fúngica. Entonces, la viral es la principal causa de la enfermedad. Aproximadamente casi el 98% de los pacientes van a desarrollar esta enfermedad. Y esta se va a ver más adelante, como les voy a explicar, va a tener una mejoría a partir aproximadamente del 10.º día. La bacteriana solamente es una pequeña cantidad que puede ir del 0,5 al 2% nada más y esta va a presentar, pues, ¿no? Como una infección secundaria a virus o también puede empezar de frente, pues, ¿no? Como una infección bacteriana. Y la rinosinusitis fúngica en realidad es mucho más difícil de encontrar y es menos frecuente, pues no. Generalmente va a tener formas mucho más invasivas y principalmente va a afectar a pacientes que están inmunocomprometidos. Entonces, dentro de la etiología vamos a tener estas dos grandes componentes, la viral y la bacteriana. Dentro de la viral, los rinovirus van a la cabeza, luego pueden ir los coronavirus y los Coxsackie virus. Mientras que en la bacteriana, los tres principales son estos de acá, que van a sumar aproximadamente algo de 80% de todas las causas bacterianas. El Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Hay factores de riesgo para poder desarrollar esa enfermedad. Por ejemplo, que haya principalmente una obstrucción del ostium, ya una inflamación de la mucosa, como por ejemplo la infección por un resfriado común, alguna alteración anatómica que van a poder bloquear el drenaje adecuado de los senos paranasales. Por ejemplo, una desviación septal marcada que comprometa el complejo osteomeatal va a producir que no se pueda drenar adecuadamente y va a producir que se infecte, pues no más adelante. Una hipertrofia de los cornetes, conchabulosa, que es más que toda la neumatización del cornete medio, celdillas de Haller, que son celdillas etmoidales que se han metido, pues, ¿no? al seno maxilar. Pólipos nasales también, más que todo, todos estos van a ser un componente de un efecto de masa. La extracción dentaria
vamos a tener pacientes en realidad que han ido al odontólogo y a los 3, 4 días ya están presentando secreción purulenta a través de a partir de uno de los orificios nasales. Entonces, con el antecedente de una extracción dental, junto con la clínica, vamos a poder sospechar en una rhinosinusitis de origen odontogénico. Van a haber otras condiciones como inflamatorias, como rinitis alérgica, asma, también que van a predisponer, pues, ¿no? La fibrosis quística también, porque va a haber una disinesia ciliar. Los estilos de vida, como el tabaquismo, mucha contaminación o el invierno, van a producir, pues, ¿no? Daño en las células ciliadas y los cilios ya no van a poder drenar adecuadamente el moco. Inmunodeficiencia, pues no, van a alterar el sistema inmune, como el VIH, diabetes mellitus, una corticoterapia y malignidad hematológica también. Acá para que vean algunas de las alteraciones anatómicas que pueden presentar. Por ejemplo, esta es una concha bulosa. Como podemos ver, si lo vemos acá en la desviación septal, primero vamos a ver este de acá. Este es el cornete medio. El cornete medio, si nosotros lo vemos en la primera imagen y lo comparamos con el de la segunda imagen, podemos ver de que está lleno de aire. Entonces, esa neumatización se llama concha bulosa, la neumatización del cornete medio. Entonces, esta neumatización puede producir una obstrucción y un buen drenaje de los senos paranasales. La desviación septal también va a producir una obstrucción, dependiendo de dónde lo encontremos, pues, ¿no? Ahora, una hipertrofia marcada de los cornetes, como lo vemos en esta imagen, en la segunda imagen también, comparado, por ejemplo, en la primera imagen, que vemos una mucosa adecuada, en la segunda imagen podemos ver la mucosa que está mucho más grande. Y en la tercera, pues, es una imagen donde se evidencia una imagen isodensa que está bloqueando el complejo osteomeatal, por donde drena, ya sea el seno etmoidal o el seno maxilar. Entonces, esto más va para una poliposis nasosinusal. De lo que les hablaba, este es un pacientito que había sido sometido a una extracción dentaria y se había quedado un componente acá, un componente dentario, si lo podemos ver acá. Está hiperdenso, acá también. Entonces, esto después desarrolló una fístula acá. Si sabemos que el componente de la microbiota oral es más que todo anaerobia, puede migrar y puede infectar, pues no directamente. Entonces desarrolla una rinosinusitis odontogénica. La clínica principalmente que va a tener los pacientes con una rinosinusitis aguda va a ser dolor, ya sea dolor donde esté afectando, o sea, el seno que esté afectando. Si nosotros tenemos un dolor, por ejemplo, en la región maxilar, pues obviamente va a estar afectando al seno maxilar. Si es que tenemos en la región frontal, va a estar afectado el seno frontal. Si es que tenemos más que todo en la nariz o alrededor de los ojos, vamos a tener una afección del seno etmoidal. Y si es que nos vamos un poco más atrás a la nuca o la región occipital, pues vamos a tener una afección del seno etmoidal, esfenoidal, perdón. Vamos a tener una rinorrea purulenta. La rinorrea, el color en realidad no es tan preciso, pero puede ser amarillento, marrón, blanquecino, verdoso. Puede también tener dolor de diente en la región maxilar y obstrucción nasal, pues, ¿no? Pueden haber otros también como una halitosis propia de la secreción purulenta que puede pasar a orofaringe, puede tener fatiga propia de la enfermedad, de una infección, cefalea, hiposmia, anosmia, dolor de oído también. Van a haber signos de alarma que nos deben llamar la atención y eso sí es referencia inmediata. Por ejemplo, si vemos a un paciente, pues no, con descarga purulenta, dolor facial, obstrucción nasal y que aparte presente, pues una celulitis periorbitaria, edema periorbital, signos neurológicos, que tenga signos meningios, que aumente, por ejemplo, este de acá, este de acá es un tumor que se llama POT, el tumor de POT. Generalmente se da por un aumento, pues, ¿no? O un absceso en el hueso, en el periósteo del frontal.
Puede haber también pacientes que presenten oftalmoplegia, visión doble y desplazamiento también del globo ocular. Bueno, estos son signos de alarma que inmediatamente el paciente debe ser sometido a tratamiento quirúrgico más que antibiótico. Entonces, el diagnóstico principalmente se da de forma clínica. Entonces, llega un paciente, pues, ¿no? Con la triada que les he mencionado. Lo que vamos a ver es una descarga purulenta, una obstrucción y dolor facial. Entonces, nosotros lo vamos a examinar y vamos a ver esto de acá. La clínica, como lo vemos acá, los síntomas, en realidad de rinorrea, cefalea, fiebre, lo vamos a ver hasta en un resfriado común. Y en realidad es a partir de ahí de donde empieza la sinusitis, ¿no? Un resfriado común y luego es donde se complica. Entonces, ¿cómo es? Tenemos un catarro banal, un resfriado común, va a tener un pico, pero aproximadamente al tercer día es donde va a presentar un empeoramiento y luego se va a recuperar. Eso es lo común, lo que usualmente suele pasar. Pero cuando ya sospechamos en una sinusitis, cuando tenemos este pico, se recupera y hay otro pico y continúa. Y continúa aproximadamente por más de 10 días. Entonces va a haber un doble empeoramiento acá. Puede haber otra presentación, si es que sospechamos en bacteriano, en el donde el paciente empieza de una forma abrupta con síntomas muy severos, con fiebre, abundante secreción, abundante dolor, el paciente se encuentra en muy mal estado general. Entonces, ya sospechamos de frente en una rhinosinusitis aguda bacteriana más que en una viral. Y lo otro es de que el paciente no tenga una buena recuperación, o sea, empieza mal, sospechamos hasta acá puede ser viral. Pero luego, si es que sigue empeorando sin una buena recuperación, a pesar de darle un tratamiento pues conservador, sigue empeorando, entonces ya sospechamos de que hay una probable sobreinfección. Ahora, ¿qué es esta línea de acá? Esta línea de acá es una rhinosinusitis aguda postviral, en el cual se infecta por un virus, empeora, va mejorando, pero no hay cuándo mejore completamente. Y esto se extiende por más de 10 días, pues, ¿no? Entonces ahí ya sospechamos de una postviral, pero ya no hay empeoramiento, no hay fiebre, no hay una enfermedad bifásica como lo vemos acá, sino que se mantiene así. Entonces el diagnóstico, como les mencionaba, es completamente clínico. O sea, lo podemos hacer sin tomarle ninguna radiografía, sin tomarle ninguna tomografía, sin hacerle una endoscopía, simplemente con el examen físico y con la clínica que llega el paciente. Entonces, vamos a evaluar al paciente. Vamos a tener síntomas mayores y síntomas menores. Los síntomas mayores van a ser todos estos de acá. Vamos a tener que tener dos de estos síntomas como mínimo para poder hacer el diagnóstico. O podemos tener uno mayor y dos menores. Dentro de los tres síntomas cardinales vamos a encontrar a estos tres de acá. Como le estaba mencionando, la descarga purulenta nasal, la obstrucción nasal y el dolor facial. Entonces, casi con cualquiera de estos, tomándolo, que siempre casi lo presentan todos los pacientes, vamos a tener el diagnóstico ya dado. Entonces, ¿qué hacer? Para continuar con el diagnóstico, lo que continúa si sospechamos, pues no, que no hay una mejoría, vamos a ver el siguiente video. En otorrino lo que hacemos es hacer una endoscopía. Entonces, como estamos viendo, el de acá es el cornete, la cabeza del cornete medio. Y si podemos ver en la parte, este espacio que vemos acá es el meato medio. Y vemos acá una secreción purulenta. ¿De acuerdo? Esta secreción purulenta, pues es la pus que sale del seno maxilar, del complejo osteomeatal, también del etmoides. ¿Sí? Esto es pus, pues. Esta es la secreción. Dicho esto, ya no necesito una tomografía. Puedo dar antibióticos si es que lo amerita el paciente. Le puedo dar de frente. Ya no necesito hacer otra cosa más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que yo tengo que tener para hacer a un paciente con un diagnóstico de rhinosinusitis en el caso agudo? Por ejemplo, si es que yo le doy tratamiento al paciente, no hay mejoría, le tengo que hacer. Si es que se presenta de una forma unilateral también, si es que inicia los síntomas de una forma severa, si es que tiene una forma bifásica.
si es que tiene complicaciones también, si es que antes ha sido sometido a un tratamiento quirúrgico o si es que el paciente presenta algún estatus de inmunocompromiso. En cuanto a la tomografía, en realidad no es de rutina pedir en un paciente en el caso de una rhinosinusitis aguda, no se hace de rutina. Al igual que en una endoscopía se hace, pues si es que el paciente no presenta una respuesta adecuada al tratamiento, si es que se sospecha también en una rhinosinusitis complicada, por ejemplo, en un paciente pues que viene con su párpado, con una celulitis, con una infección orbitaria, cuando tiene signos meningios, cuando tiene signos de infección intracraneana, cuando avanza de una forma progresiva, cuando se sospecha también una infección fúngica en pacientes con diabetes inmunocomprometidos, entonces a ellos, a estos pacientes sí les puedo pedir una tomografía de entrada. La radiografía en realidad actualmente ya no se solicita, puede ser una ayuda tal vez en el primer nivel de atención, pues para darlo, pero si ustedes han visto, no es necesario pedir una radiografía si es que yo hago el diagnóstico clínicamente. Ahora, el cultivo yo lo voy a solicitar cuando no hay una respuesta al tratamiento. ¿Ya? Y cuando el paciente tiene alergias a muchos antibióticos. Entonces, yo quiero pedir un cultivo, pero con un antibiograma. ¿Para qué? Para dar un tratamiento más específico y dirigido. Entonces, ¿de dónde se debe tomar? Se puede hacer, o sea, lo correcto, lo adecuado, el estándar, el gol de oro para hacer el diagnóstico es a través de directamente de una punción del seno maxilar. Si es que encontramos, pues no hay sospecha una infección en el seno maxilar. Si es que no, se hace a través del hisopado. Como lo vimos, entramos con el endoscopio, vemos la secreción y se toma directamente y eso se manda. Y ya lo último, en todo caso, si es que no hubiera, pues no, no sé, en el primer nivel de atención no hubiera la capacidad para hacer una endoscopía y se quiere mandar de todas maneras a hacer, es hacerle a través de un hisopado nasofaríngeo. O sea, de la boca se ve la secreción también que está bajando por la pared posterior de la orofaringe y se puede tomar, pues, ¿no? Otra cosa que se puede tomar y para saber si es una diferencia entre viral y bacteriano es a través del PCR o el BCG, en el cual esto va a estar elevado, en el cual no lo vamos a encontrar en la rhinosinusitis viral. Para ir terminando ya el tratamiento viral que se da es un tratamiento sintomático, como si fuera un resfriado común. ¿Qué vamos a dar? Vamos a dar lavados de fosas nasales. Nosotros generalmente utilizamos cloruro de sodio. S- Se puede utilizar cloruro de sodio o hipersodio también o versus el 0,9%, que es el normal, pues, ¿no? Cualquiera de los dos, no se ha visto de que haya una mayor efectividad al utilizar hipersodio, pero más bien al utilizar el hipersodio se ha visto de que este puede causar un poco más de irritación. Se puede utilizar descongestionantes como la oximetazolina para ayudar a disminuir un poco la inflamación de la mucosa que crezca. Ah, cuando hay una inflamación en general, la mucosa crece. Entonces aumenta, hay más vascularización. Entonces lo que hace ahí la oximetazolina es disminuir la irrigación un poco porque produce vasoconstricción y entonces va a disminuir el edema, pues, ¿no? La analgesia, cualquier AINES, se puede dar xilitol también. Este es un azúcar que se puede aplicar directamente en fosas nasales y esto va a producir, pues, ¿no? Muerte directa de las bacterias, como también va a ayudar a hacer un poco más diluido el moco y más fácil de expulsar. Otra cosa que se puede aplicar también son los corticoides intranasales. Estos van a ayudar a desinflamar la mucosa directamente. Em, ¿Cómo hacer un lavado correcto de las fosas nasales? Lo vamos a ver en el siguiente video. Mantener la boca coloque la punta cómodamente en una mucosas nasales. Apriete suavemente el pedazo. Tiene que regular por el pasaje nasal opuesto.
Aquí es el espacio aproximadamente limitado a un cuarto de docena. Luego, ¿cómo se Generalmente con estas medidas, al hacer los lavados, lo que vamos a hacer es una limpieza completa. Sobre todo es recomendable utilizar este tipo de botellas. ¿Por qué? Porque son de alto flujo. Entonces va a entrar el cloruro de sodio y va a limpiar directamente, porque va a entrar directamente hasta los senos paranasales y va a sacar y va a limpiar, pues, ¿no? Toda la secreción que puede haber. A veces es muy espesa que no sale y con ayuda de este líquido, pues, lo va a ayudar a sacar. Lo otro es una forma correcta de cómo nosotros debemos aplicar el spray nasal. Muchas veces nosotros no indicamos al paciente el correcto uso y el paciente simplemente se lo aplica como puede. Y lo que he notado en la práctica clínica es que principalmente le aplican directo al tabique nasal, lo cual es incorrecto. Entonces vamos a ver cómo se aplica. Entonces, lo que se tiene que hacer es introducir, todos los sprays nasales tienen un pico, se aplica, se introduce ese pico dentro de la nariz y luego se gira lateralmente hacia el lado donde se está aplicando. Esta es una forma incorrecta de aplicar, aplicarlo directo al septo nasal. La forma correcta es introducir el pico, girarlo de forma lateral y recién ahí presionarlo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el líquido del medicamento vaya hacia la pared lateral donde vamos a encontrar todas las estructuras, pues, ¿no? Y la mayor parte de la mucosa. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a dar una conducta expectante a un paciente? Nosotros tenemos el inicio de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar 10 días para poder nosotros hacer el diagnóstico. Dentro de estos 10 días, el paciente puede venir y podemos hacer diagnóstico, ponte al tercer día si es que presenta la clínica, pero podemos esperar hasta el décimo. ¿Por qué? Porque recordamos que en el décimo, más de 10 días, ya sospechamos en una infección bacteriana. Entonces, es por eso que eso nos da un tiempo para poder nosotros dar un tratamiento sintomático con lavados, dar descongestionantes, etcétera. Ah, es importante no dar a los pacientes antihistamínicos porque los antihistamínicos lo que van a hacer es hacer mucho más espesa las secreciones, entonces va a ser mucho más difícil y vamos de expulsar ese moco y va a ser un empeoramiento en la clínica. Entonces, al décimo día lo que nosotros vamos a hacer es un diagnóstico ya probable de una infección bacteriana. Podemos dar un chance de unas 78 horas, o sea, unos 3 días, sin darle medicamento antibiótico. Entonces, solamente si es que es un caso leve. Continuamos el tratamiento, o si es que hacemos acá recién el diagnóstico, podemos dar 78 horas de un tratamiento médico, lavados, spray nasales, corticoides intranasales, etcétera. Si es que ya no hay mejoría, sí se tiene que iniciar el tratamiento. Entonces, se inicia el tratamiento antibiótico y si es que al tercer día de iniciar el tratamiento no hay una mejoría, se tiene que cambiar ese antibiótico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué antibiótico yo le tengo que dar? De entrada, lo que recomiendan las guías, en realidad las guías varían bastante si dar amoxicilina pura o amoxiclavulánico. Es más, las dosis también, por ejemplo, en esta guía he encontrado que son aproximadamente 2 gramos cada 12 horas, que son 4 gramos al día. Pero hay otras guías que sí recomiendan dar incluso de 500 cada 12 horas, perdón, cada 8 horas, o de 875 cada 12 horas también. Ahora, si es que el paciente es alérgico a la amoxicilina, se puede dar, pues, ¿no? Algunas alternativas como clindamicina junto con cefexime o cefodoxima. Ahora, si es que no le quiero dar ninguna de estas de acá, ¿no? Le puedo dar doxiciclina o le puedo dar ceftriaxona también. También le puedo dar algún macrólida como claritromicina o eritromicina. Ahora, como una tercera opción, ya le puedo dar un levofloxacino o moxifloxacino, pues, ¿no? Alguna quinolona. Entonces, prácticamente lo que ya les había mencionado. Ese es un algoritmo. Vamos a olvidarnos toda esta parte derecha de acá. Nos vamos a enfocar solamente en la parte izquierda. ¿Por qué? Porque este es el abordaje de una sinusitis aguda. Entonces, vamos a tener a un paciente con síntomas menores a 4 semanas. Vamos a ver si cumplen con los criterios, pues, ¿no? De una sinusitis aguda.
Si es que sospechamos y es viral, le vamos a dar solamente su tratamiento sintomático, vamos a aliviar el dolor, malestar, pero si es que sí cumple con criterios para una sinusitis aguda bacteriana, lo que vamos a hacer es dar, perdón, lo que vamos a hacer es dar ya, pues, ¿no? Eh, ver si es que le voy a tomar imágenes o no. ¿De acuerdo? En las imágenes lo que se recomienda pues es ver si es que tiene, se puede tomar radiografía si es que estás en el primer nivel de atención o lo recomendado es de frente hacer una tomografía. Lo recomendado es, si es que estoy en primer nivel de atención, es tratar las sinusitis virales o bacterianas leves. Pero si es que ya se sospecha de alguna complicación, lo recomendable es mandarlo a un tercer nivel de atención o un segundo nivel de atención donde haya otorrino para darle un manejo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a necesitar de apoyo de otros exámenes auxiliares. Entonces, si es que se sospecha ya y se da un diagnóstico de una sinusitis bacteriana, lo que se va a dar es ya el tratamiento antibiótico, ¿de acuerdo? Si es que no hay mejoría, se puede cambiar el antibiótico o se tiene que hacer ya otro tipo de diagnóstico, ¿ya? Se hace un diagnóstico correcto, se tiene que ver también, por ejemplo, si tiene una conchabulosa, el tratamiento también va a ser quirúrgico, o si tiene una desviación septal, también va a tener que ser quirúrgico, ¿sí? En cuanto al algoritmo que se le da a los pacientes pediátricos, es similar, prácticamente es lo mismo. Se ve si el paciente pues no tiene una infección bacteriana. Si es que es grave, pues se va a dar antibióticos de frente, pero si es que no, se va a dar alternativa de lavados y se va a ver, pues, ¿no? Si es que hay una mejoría al tercer día. Si es que sí hay mejoría, pues se va a continuar con los lavados, con descongestionantes, etcétera. Y si es que no, se va a dar, pues, ¿no? El tratamiento antibiótico, o igual se espera, pues, ¿no? Unos 3 días para ver si es que se rota o no el tratamiento antibiótico. Van a haber algunas complicaciones que tenemos que tener en cuenta y van a ser clasificadas de una forma extracraneal o intracraneal. Extracraneal si es que presenta una celulitis preseptal, una celulitis orbitaria, un absceso subperióstico, un absceso orbital. Y intracraneal ya son mucho más severas, van a presentar meningitis, tromboflebitis del seno cavernoso y pues en pie. Entonces ya para ir terminando, en conclusión. La sinusitis bacteriana, pues es una enfermedad, una patología que es muy frecuente. Si es que lo comparamos entre viral y bacteriana, vamos a ver que la viral es mucho más frecuente. Por ende, el tratamiento es sintomático. ¿Cuándo yo voy a sospechar en una bacteriana? Cuando tiene más de 10 días. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles van a ser los tres síntomas cardinales que prácticamente todos los pacientes van a tener? Es que van a tener una descarga purulenta, una obstrucción nasal y dolor facial. La rinosinusitis aguda bacteriana es muy poca, va desde el 0,5 al 2% en su frecuencia. Hay que recordar que el diagnóstico es clínico, no se necesitan exámenes complementarios como imágenes o laboratorio, a menos de que se sospeche de una complicación, no haya respuesta al tratamiento, el paciente presente pues síntomas severos desde un inicio o sea un inmunocomprometido. ¿Ya? Y la recomendación es iniciar con tratamiento sintomático, con lavado de fosas nasales, descongestionantes. Esta es la bibliografía y eso es todo. No